Realmente no somos dignos de nada. El único digno es Él. Por eso estamos aquí. Porque Él es digno. Venimos a adorarle, a alabarle y a tratar los asuntos de Él. Los negocios de mi Padre, como dijo Él. En los negocios de mi Padre me es necesario estar. Así dijo Él. Así que si Él, que era Dios, le era necesario estar en los negocios de su Padre, ¿cuánto más nosotros? Nosotros mucho más. Nos es necesario, muy necesario, nos es esencial estar en los negocios de nuestro Padre. Así que por eso estamos tratando, Señor, en este tema, los negocios del Padre. ¿Cuáles son los negocios del Padre? Las almas, la iglesia. Alma, iglesia. Hay una relación estrecha entre alma e iglesia. El alma que se convierte a Cristo forma parte de la iglesia. La iglesia sin alma no existe. Por lo tanto, hay una relación estrecha entre alma e iglesia. Así que vamos a tratar, y estamos tratando, el tema de la iglesia que Cristo fundó. La iglesia comenzó con Cristo y continuó hacia adelante. Estamos tratando el primer periodo de la iglesia, que es el periodo que va desde que Cristo la funda hasta que llegó Constantino en el 313, cuando emitió el edicto de tolerancia, el edicto de Milán, por el cual el cristianismo pasó a una segunda etapa. La primera etapa del cristianismo fue persecución, fue la etapa de persecución, un fuego tremendo que tuvo la iglesia, una prueba. Desde el mismo comienzo de la iglesia comenzó a ser probada, porque el primero que fue probado fue el que creó la iglesia, fue Cristo. Cuando terminó la prueba de Él, entonces empezó la prueba de los demás, la prueba de los apóstoles, y después la prueba de todo el que se iba convirtiendo. Así llegamos hasta el 313, en un periodo de 300 años que fue tremendo para la iglesia, de mártires por la causa de Cristo. Y esto sirve de ejemplo para nosotros, que hoy en día estamos en el otro periodo. Ese fue el periodo del comienzo, y como fue en el comienzo, así va a ser en el final. Va a ser un periodo también de fuego, donde va a haber también persecución y donde va a haber mucha muerte, y muchos serán mártires del Evangelio. Pero para aquellos y para los que seamos mártires de Jesús, somos nosotros, hay un gran premio. Dice la palabra de Dios, que bienaventurados son aquellos que son perseguidos y que dan su vida por la causa de Cristo, por el nombre de Cristo y por el Evangelio. Porque de ellos es el reino de los cielos. El reino de Dios es de nosotros. Así que lo vamos a conquistar completo. Gloria al Señor. Así que vamos a entrar en la fundación de la iglesia. Y el principio de la fundación de la iglesia, como lo tratamos en un momento determinado, está en Mateo 16, 18. Cuando Cristo habla de que Él levantaría la iglesia, menciona por primera vez esa palabra, la iglesia, su iglesia, dice su iglesia, sobre esta roca, dijo Él. Como dice el versículo completo, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Gloria al Señor. Y ahí llegamos a una conclusión, nosotros, de que la roca que estaba hablando Cristo no era Pedro específicamente, sino se trataba del mismo Cristo, que se ponía en el lugar de la roca. Pero entonces salta la pregunta, ¿y por qué no era Pedro? ¿Por qué tenía que ser Cristo esa roca? Si estaba hablando de Pedro. Es complicado el asunto.
pero lo vamos a develar completo en esta tarde. Y esa es una de las cosas principales. ¿Por qué Cristo dijo sobre esta roca? Y no dijo sobre mí o sobre el Espíritu. ¿Por qué la palabra roca? Que ha creado tanta confusión con relación a Pedro, que es piedra en su traducción. Pues eso tiene una explicación y muy importante, maravillosa. Una explicación que es totalmente sólida y que determina sin ningún lugar a duda de que Pedro no podía ser la roca. Ni Pedro ni ningún hombre. Y eso es lo que vamos a ver. Así que vamos a entrar en ese terreno. Aleluya, la gloria de Dios. La palabra de Dios habla claro sobre este tema, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Esto es lo bueno que tiene esto. Por eso Cristo utiliza esa palabra roca, porque esa roca tiene un significado importantísimo. Aleluya. ¿Por qué Jesús dijo, edificaré la iglesia sobre la roca? ¿Por qué sobre la roca? ¿De qué roca estaba hablando? Gloria al Señor. Y vamos a empezar, porque es algo sumamente interesante e importante. ¿Qué significaba la roca para el pueblo de Israel? Ahí está la clave de todo. Cuando él dijo eso, Pedro y todos los que estaban allí enseguida supieron que estaba hablando, que él se estaba hablando de otra persona que no era un hombre. Lo supieron enseguida. Esa palabra en Israel tenía un significado muy especial. Por eso él utiliza esa palabra. Y vamos a ver por qué tiene un significado especial. La primera está en Génesis 49, 24. Mira lo que dice. Mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. Ahí, esa roca comienza a representar a alguien, a una persona muy importante, y que no es Jacob específicamente, porque está diciendo que los brazos de sus manos se fortalecieron. ¿Por quién? Por las manos de otra persona, del fuerte de Jacob. ¿Y a quién le llamaban el fuerte de Jacob? Era el nombre del pastor. ¿Y quién era el pastor? Si en aquella época no había pastores de iglesia para que hubieran pastores. Era la roca de Israel. Aleluya, bendito Dios. Ahí empieza lo interesante de la roca. Por eso es que todo tiene sentido cuando él dice sobre esta roca. Aleluya. No lo dijo para, como decir una cosa fuerte. No. No se trataba de decir que iba a sedimentar, iba a levantar la iglesia sobre una cosa dura, una cosa firme. No. Esa es la forma natural a veces. Cuando uno no penetra en la palabra, no se da cuenta de cosas. Y hay dos formas de ver ese versículo donde Cristo habla: la forma natural y la forma espiritual. Y cuando miramos ese versículo desde el punto de vista espiritual, vemos que Cristo está hablando de que la iglesia tiene que sustentarse, le va a edificarse ¿sobre qué? Sobre un fundamento espiritual. Sobre un fundamento espiritual. No se podría argumentar sobre una cosa sólida ni sobre una fuerza. No. Está hablando de un fundamento espiritual. Y la roca significa ese fundamento espiritual. Por eso es importante penetrar en qué cosa es la roca para Israel en aquel momento. Deuteronomio 32, 18. Dice: de la roca que te creó
te olvidaste. Aleluya. La roca que te creó, te olvidaste. ¿Usted ha visto una roca creando a alguien o algo? Pues te has olvidado de Dios, tu creador. Más claro ni el agua. ¿Quién era la roca? Ya le empieza a decir ahí. El mismo Dios. Y el pueblo de Israel sabía eso porque tenía el Antiguo Testamento. Lo sabía. Que cuando hablaban de la roca, estaban hablando de Dios. Probablemente los apóstoles se sorprendieron cuando Cristo dijo esto. Ellos sabían automáticamente que no podía ser ningún hombre. Porque estaban hablando de Dios. Y entonces dijeron, oh, está diciendo que Él es Dios. Amén. Porque dice mi iglesia, dice sobre esta roca, está diciendo que Él es Dios. Es lo que está diciendo. El pueblo de Israel lo supo enseguida y por eso le fueron arriba. Porque anda diciendo que es Dios. Porque Él dice que es la roca. Gloria al Señor. Y sigue. Es interesante. Mira lo que dice en 2 Samuel 23:3. El Dios de Israel ha dicho. El Dios de Israel le ha dicho. Me habló la roca de Israel. Este Samuel hablando. Me habló, ¿qué? La roca de Israel. ¿Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios? ¿Quién fue el que habló? La roca de Israel. ¿Y qué dijo antes que había hablado? El Dios de Israel. ¿Quién es la roca? El Dios de Israel. Fíjense qué interesante. En el Antiguo Testamento ya estaba dejando claro que la roca era el Dios de Israel. Y por tanto ningún hombre podía ser la roca cuando Cristo la mencionara. La iglesia, estaba hablando que la iglesia iba a ser fundamentada, iba a edificarse sobre un fundamento espiritual que era el mismo Dios. Gloria a Dios. Ahí está la clave. Pero una interpretación natural, porque ese es el problema de todo esto, la palabra de Dios es un misterio. Y mientras el hombre no acaba de entender que la palabra de Dios es un misterio, entonces no puede entender que no se puede leer de forma natural. Por eso es que el hombre natural no puede entender estas cosas. Y eso fue lo que sucedió después del 313. Que se levantaron líderes de la iglesia cristiana, pero que tenían ojos naturales. Pasamos ya al Nuevo Testamento. Ya sabemos que en el Antiguo Testamento la roca era Dios. Y cuando Cristo dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia, dijo, sobre Dios edificaré mi iglesia. El fundamento será Dios. Ahora vamos a ver quién era ese Dios. Gloria al Señor. Los apóstoles, ¿qué pensaban de todo esto? Aleluya. Esto es maravilloso. Romanos capítulo 9, versículo 33. Dice, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. He aquí que pongo en Sión. ¿Y qué es lo que es Sión? ¿Qué es lo que es Sión? Ahí está, el monte de Sión, Ohar Sión en hebreo, que hace referencia ¿qué? A la tierra prometida, a la tierra de Israel, inclusive a la propia Jerusalén. Por eso dice que pongo en Sión, que pongo en Jerusalén, que pongo en Israel, que la roca de tropiezo para todo aquel que no crea. El que cree en él, el que cree en la roca, no será avergonzado. Aleluya. Por eso es que
Pedro no podía ser la roca, bajo ningún concepto. Bendito sea el Señor. Seguimos. Dice, ahora que dice el Nuevo Testamento sobre Cristo y la roca de Israel, que era Dios. ¿Qué dice? Sobre Cristo y la roca de Israel, que era Dios. Ya llegamos a la conclusión clara de que la roca de Israel era Dios. Vamos a ver lo que dice con relación a Cristo. Primera de Corintios 10, 3, 4. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de el mismo alimento espiritual y la misma bebida espiritual. O sea, todo el tiempo está hablando de algo espiritual puro. No hay salida. El pan de vida que descendió del cielo. Aleluya. Y el agua viva que sacia la sed. Porque bebían de, y ahí viene la solución, de la roca espiritual que los seguía. ¿Y la roca era quién? Santo. Dios Todopoderoso. ¿Quién dice que Cristo no es Dios? Ay, del que niegue esta verdad. Aleluya. De que Jesucristo es Dios. Ahí está la clave. Si la roca era el Dios de Israel, y ahí lo dice más claro, y la roca era ¿quién? Era esa roca del Antiguo Testamento. Era Cristo. Cristo y Dios es la misma persona. No hay ninguna diferencia. No hay alternativa. Por eso todo lo que niega eso se llama apostasía. Amén. Sea la religión que sea. Todo el que niegue que Jesucristo es Dios es apóstata. Aleluya, que eso lo vamos a ver más adelante. Gloria al Señor. Esto es interesante, es tan lindo cuando concatenamos el Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento y vemos que efectivamente habla de la misma cosa. Cristo era el que estaba allá hablando con Moisés. ¿Quién era el que hablaba con Moisés? Cristo. ¿Quién fue el que visitó a Abraham? Cristo. Cristo siempre fue. Por eso Cristo es la roca y la cabeza invisible de la iglesia. Cristo es la roca, que es el fundamento, y a su vez es la cabeza invisible de la iglesia. Es decir, es el principio, aleluya, es el principio y el fin. El cuerpo va ¿de dónde? De los pies hasta la cabeza. ¿Dónde comienza el cuerpo? En la cabeza o los pies. Comienza el pie. Abajo, para arriba, hasta la cabeza. Aquí termina. Nadie mide de arriba para abajo, todo el mundo mide de abajo para arriba. Por eso es que Él es la roca, el fundamento. Y Él es que la cabeza. Está el principio y el fin de la iglesia. Aleluya. Es maravilloso esto. Pero ¿qué dicen? Y aquí vienen cosas interesantes. ¿Pero qué dicen? ¿Pero qué dicen quién? El movimiento ecuménico y la apostasía. Estos son dos versiones de la palabra de Dios, de los tiempos del fin. Uno es el movimiento ecuménico y la otra es la apostasía. Por eso es importante tenerlo en cuenta, porque los dos tienen una característica. Los dos salen de la iglesia de Cristo. Los dos salen de la iglesia primitiva. Los dos salen de la verdadera iglesia, de la verdadera doctrina. De ahí emergen dos cuernos importantes que son el ecumenismo, movimiento ecuménico, y la apostasía.
Y que vamos a ver qué dice la palabra de Dios, la santa palabra de Dios sobre estas cosas. Esto lo vamos a ver ahora. Así que vamos a arrancar con el movimiento ecuménico. El ecumenismo. ¿Qué es el ecumenismo? Este es el principio básico del entendimiento. ¿Qué es el ecumenismo? Para saber de qué estamos hablando. Es un movimiento que tiene como objetivo primordial unificar todas las iglesias cristianas del mundo, tanto católicas como protestantes. La finalidad del diálogo ecuménico es la plena comunión de las iglesias divididas actualmente. Esa es la base filosófica, porque hay una base espiritual y una base filosófica. Esta es la base filosófica, para que es fácilmente entendible. La finalidad del diálogo ecuménico es la plena comunión de las iglesias divididas actualmente. En lo que es una realidad, las iglesias están divididas actualmente. Eso es una realidad. Entonces, el movimiento ecuménico, ¿cuál es la finalidad del diálogo ecuménico? Porque eso es lo que se está haciendo. Un diálogo ecuménico para llegar a la concreción del ecumenismo. Y el diálogo va como un intento de comunión. Esto es lo filosófico. Ahora vamos a ver lo espiritual del ecumenismo. Base bíblica del ecumenismo. Importantísimo. ¿En qué se basa el ecumenismo? ¿Qué elementos bíblicos son los que le dan pie para ello, para definirse en cuanto al objetivo que tienen y los esfuerzos que están haciendo de unificación de la iglesia? Juan 17, 21, 22. Ahí empieza. ¿Qué dice Juan 17, 21, 22? Dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno. Está hablando de la iglesia. Para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Aquí hay un principio realmente que Cristo lo dio. Esta es palabra de Cristo. De la unidad de la iglesia. De que la iglesia sea una. Eso es una realidad. El problema es que hay otro problema por el medio de todo esto. Cristo quiere que la iglesia sea uno como Él es uno con el Padre. Lo cual no se ha logrado. Nunca se ha logrado. Porque todo lo que se pone en manos del hombre, y esa posibilidad Dios la puso en manos del hombre, porque por eso Cristo lo habló, porque todo lo que Cristo habló, mayormente lo habló para poner en manos del hombre la aplicación de las cosas bíblicas. Las cosas bíblicas están ahí, pero Dios no es el que la va a aplicar. El que la tiene que aplicar somos nosotros. Si no la aplicamos, ahí están. Si la aplicamos, ahí están también, para aplicarla. Y ahí es donde está el problema. Porque si Dios hubiese querido hacerlo, lo hubiese hecho. Pero para aplicarlo tendría que quitar un elemento importante, que es la libertad de pensamiento del hombre. Y habría quitado otro elemento importante, que es la espontaneidad de la persona. Y el Señor obra en base a la libertad del pensamiento humano y a la libertad de la espontaneidad. Él no obliga a nadie a hacer nada. Ese es el principio de Dios. Yo te digo lo que tienes que hacer. Yo te digo lo bueno y te digo lo malo.
para que nada te coja por sorpresa, para que el desconocimiento no sea la causa que tú lleves como galardón por el cual cometiste el error. No es por desconocimiento. Entonces, pero quien lo va a aplicar eres tú. Tú lo haces si quieres, si no quieres no lo haces. Por eso Adán y Eva pecaron, porque Dios no obliga a nadie. ¿O es que acaso no estaba viendo lo que Satanás estaba hablando con Eva? Él estaba allí mirando a Satanás hablando con Eva y oyendo toda la conversación. Y él no hizo absolutamente nada para impedir nada. ¿Por qué? Porque él no obliga a nadie a hacer nada. Ese es el principio, ni siquiera con Adán y Eva lo aplicó. No, yo no voy a obligarte a hacer nada. Yo te estoy dando una posibilidad. Yo te estoy diciendo lo bueno y te estoy diciendo lo malo. Tú lo haces si lo quieres o no lo haces. Ahí está. Eso mismo hizo con Abel y Caín. A Caín se lo dijo. Antes que hiciera lo malo, antes que matara al hermano, se lo dijo. Porque te da todo el problema. El pecado está a la puerta, se lo está diciendo. Tranquilo, contrólate. Pero bueno, tú eres que tienes que controlarte, no yo. Y lo pasó. Gloria al Señor. Entonces vamos a ver de Juan 17:23 que los elementos que le dan base al ecumenismo. Dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Para que sean perfectos en unidad. Y este punto perfecto en unidad tiene un significado importante. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. En todo esto hay algo importante y es lo perfecto. Perfectos en unidad. Y la perfección en unidad se logra cuando hay una unidad espiritual. Lo que garantiza la unidad, la perfección, es la unidad espiritual. Por eso es que el Señor hablaba de un solo sentir, de un solo espíritu, de una sola fe, de un solo bautismo. Ese es el enlace espiritual que hace que seamos uno. Y la fe está clara que es en Cristo. Y cuando tenemos ese enlace, entonces somos uno. Pero cuando una de esas cosas no existen en alguien, ya no es posible que se establezca la unidad. La persona no puede entrar en la unidad perfecta, porque Dios quiere una unidad perfecta, no una unidad imperfecta. Y cuando el hombre, desde el punto de vista natural, quiere hacer una unidad espiritual a su manera, entonces la hace imperfecta. Y eso es lo que el ecumenismo quiere hacer. Una unidad imperfecta. ¿Y por qué yo digo que es imperfecta? Bueno, pues lo vamos a ver. Aquí todo está en la palabra de Dios. El fundamento antibíblico del ecumenismo. Ya vimos el fundamento bíblico, ¿no? Ahora vamos a ver el antibíblico. Lo contrario. ¿Cómo y dónde se promulgó el ecumenismo? Ahí empieza la cosa. ¿Quién lo promulgó y dónde y cuándo? En el Concilio Vaticano II. Unitatis Redintegratio. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Se utiliza por primera vez el término ecumenismo. El concilio planteó promover la restauración de la unidad entre todos los cristianos. Octubre de 1962. Ahí fue donde se promulgó esto. Es reciente. Ahí se promueve la restauración de la unidad. Restauración de la unidad, porque la unidad está rota entre todos los cristianos. ¿Quién la promueve? La Iglesia Católica. El Concilio
Vaticano II es un concilio católico. Y ahí empieza el problema. Lo que nos diferencia, lo que diferencia a la iglesia verdadera, la iglesia evangélica, la iglesia protestante evangélica, de la iglesia católica, es imposible de solucionar. No tiene posibilidades. No es posible. Porque uno de esos eslabones está roto. De los eslabones que hablamos, hay uno que está roto. Y es el sentir. No tienen el mismo sentir que nosotros. No sentimos lo mismo. Porque sentimos, ¿qué es lo que es el sentir? Es la voluntad de Dios. Ahí está el problema, en la voluntad de Dios. El sentir es la voluntad de Dios. Nosotros sentimos que tenemos la obligación moral, espiritual y por principio de cumplir con la voluntad de Dios. Al 100%. Y eso es importante. Al 100%. La voluntad de Dios no se puede cumplir al 99%. Es al 100%. Eso significa que si hay algo que no es de Dios, metido en lo que es de Dios, ya eso está mal. Aunque todo lo demás esté perfecto. Esa no es la perfecta unidad de Dios. Y eso es un principio que Cristo dejó claro y que los apóstoles dejaron claro. Por eso dijo el Señor que el que no esté dispuesto a dejarlo todo por mí y por el Evangelio no es digno de mí. Porque ahí está el problema de todo. Ahí está pidiendo el 100%. No está pidiendo el 99%. Eso es lo perfecto. Ya cuando se pasa el 99%, se está introduciendo algo que a Dios no le agrada. No hace falta más nada. Primera de Corintios 10, 13, 14. Esto es importante. ¿Qué dice? No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida, para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, oiga lo que dice aquí, ¿de qué está hablando? Porque a veces no se lee un pedacito, está hablando de tentaciones. No está hablando de tentaciones. Está hablando de una tentación. Está hablando de una tentación que es la más importante de todas, que es la que va a hacer caer a la gente y la que la está haciendo caer. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Huid de la idolatría. Así que unirnos o salir corriendo. Ahí lo está diciendo que huyamos de la idolatría. De ecumenismo nada. El comunismo con los evangélicos. Con los evangélicos. Y que sean evangélicos de verdad. Porque hay muchos que escriben iglesia evangélica y no se sabe qué cosa es. Hay que dejar esas cosas bien claras. Por eso hay que discernir espiritualmente donde ponemos los pies, con quién nos hablamos, con quién nos reunimos. Y si estamos llenos del Espíritu Santo, entonces podemos discernir. Porque el discernimiento es espiritual. Y el que da el discernimiento espiritual es el Espíritu Santo. No es obra de la naturaleza humana. No es obra de la sabiduría. No es obra de ningún esfuerzo humano. Es obra del Espíritu Santo. Por eso tenemos que estar llenos del Espíritu Santo.
Por eso la verdadera clave del caminar en Cristo es el diario vivir en el Espíritu. El diario vivir en el Espíritu. Porque esto es así. El Espíritu no es algo que tú te llenas y se acabó. No. Hoy está lleno y mañana puede estar vacío. De un día para otro. Porque el Espíritu Santo es una persona. Y al ser una persona, siente todo lo que siente una persona. Y si tú estás con alguien con hoy y te sientes bien con esa persona porque está pensando como tú, todo está bien, pues estás perfecto. Pero si mañana te vuelves a encontrar con la misma persona y la persona mañana viene y te da un empujón y no quiero saberle, y empieza a decir, ¿qué tú haces? ¿Tú sigues con la persona? Se acabó. De un día para otro. Así es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo hoy te llena porque tú estás preparado para llenarte en santidad. Pero mañana, si tú estás en pecado, el mismo que te llenó hoy, mañana es así y vuela. Porque Él es santo. Por eso dice la palabra, sé santo porque yo soy santo. Por tanto, tú no puedes unir al Espíritu Santo con el pecado. Eso es mentira de Satanás. El que está en pecado no tiene el Espíritu Santo. No lo tiene. Eso es mentira, Satanás. Esa es una clave. Por eso la gente tiene tantos problemas y no sabe por qué tienen problemas. Porque están vacíos. Cuando usted está lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? Se abren las puertas. Se caen las murallas. Lo que usted quiere lo consigue. Usted ve como la gente se dobla ante usted. Lo que usted quiera, usted va para... No, se abre la puerta sola. Todo se facilita. Le adoramos, Dios. Porque el otro no se puede meter contigo. No puede. El que estorba la vida del cristiano es Satanás. Porque esa es su lucha. Esa es su guerra. Su guerra no es contra Cristo. Ya la guerra con Cristo le echó. Y la perdió hace 2000 años en la cruz del Calvario. Se acabó la guerra con Cristo. Ya él no se fajó más con Cristo. Él ve a Cristo y sale corriendo. Él huye ante la presencia del Señor. Ya él no, su guerra es con nosotros. La guerra de Satanás es con la iglesia. Con la iglesia. La iglesia tiene que saber que está enfrentado a una guerra directa con Satanás. No es Cristo, es la iglesia. Somos nosotros. Y por tanto tenemos que estar preparados para esa guerra. Y lo único que nos prepara para esa guerra, es que estemos llenos del Espíritu Santo. Como no estemos llenos del Espíritu Santo, vamos a perder la guerra. Sencilla y llanamente. Porque Él es más fuerte que nosotros. Porque Él es espiritual. Y lo espiritual es más poderoso que lo natural. Así que con la fuerza humana no se puede luchar contra Satanás. Es una guerra perdida. Es necesario el Espíritu Santo. Amén. Qué bendición es poder transmitir estas palabras maravillosas que el Señor pone en nuestros corazones. Le damos gracias por estar ahí viendo este video. Y te sugiero que me mandes tus opiniones a través de los comentarios y que te suscribas al canal, porque así recibirás de primera mano todos estos trabajos que estamos realizando. Tu opinión para mí tiene una importancia capital para poder mejorar en estas cosas tan importantes que son para todos, porque la verdad está en la palabra de Dios y la palabra de Dios nos ayuda a crecer, y creciendo somos capaces de discernir todo lo que ocurre a nuestro alrededor y poder actuar en consecuencia. Así que soy tu amigo y hermano Manuel Vela, quien te invita a vernos en el próximo programa. Y mira el link que te dejo a continuación para que te comuniques con nosotros. Que Dios te bendiga y que pases un día especial junto a tu familia.